Este vídeo en el que voy a hablar de las secciones 635, entradas, salidas sin formato, y 636, personalizar entradas y salidas, va a resultar un tanto atípico, como podrá observar. En primer lugar, porque el contenido de la sección 635 resulta un poco fuera de lugar, si se me permite la expresión, en el sentido de la profundización de la explicación. Si bien formalmente debe estar aquí, porque estamos hablando de flujos de datos, y es el momento en el que procedería a hablar de flujos de datos en el que el intercambio de información se hace sin formato. O sea, en un flujo se insertan una cantidad de bytes, n bytes, y se toman de un flujo una cantidad de n bytes, sin importar cuál es su contenido. Bien, eso es lo que se conocen realmente como flujos binarios. Intentar trabajar en este momento em, con las funciones que gestionan este tipo de flujos resulta un poco, resulta complicado y resulta un poco desconcertante. Entonces, desde un punto de vista formal, ah, presentamos las funciones que nos permiten trabajar con ellos, como son la función read, la función gcount y write, que como puede observar nos permite leer n bytes de un flujo de entrada, nos permite escribir n bytes en un flujo de salida y nos permite saber cuántos caracteres se han podido leer con éxito en la última operación de entrada, pero remitimos a la sección 655 para explicar con detalle cuál es el funcionamiento real de estas funciones y en aplicaciones mucho más interesantes que las que podríamos hacer en este momento. Por lo tanto, dejamos este tema abierto y lo explicaremos pronto, cuando llegue el momento, en el apartado dedicado a los ficheros binarios. Y la sección 6.36, personalización de entradas y salidas y manipuladores y banderas de estado de un flujo, puede llegar a ser una sección sumamente larga, ardua e incluso tediosa por la cantidad de manipuladores y banderas de estado que pueden modificarse, la manera en la que se puede modificar, todo lo que se puede personalizar un flujo, puede ser realmente tedioso. Y podríamos explicar con todo detalle todos los manipuladores y hacer muchos ejemplos, pero al final, sinceramente, no sacaríamos o no aprovecharíamos el tiempo lo suficientemente bien como sería responsable. Por lo tanto, voy a hacer una breve introducción a cuál es el significado de estos conceptos de manipulación y de inserción de datos en un flujo y personalización para que el alumno tenga conocimiento de qué es lo que se puede hacer y si en algún momento necesitara hacerlo, pues simplemente tiene que consultar eh, el manual o puede incluso ir a los apuntes de la asignatura donde aparecen detallados y aparecen muchos ejemplos para conseguir lo que se proponga. En principio, eh, además voy a utilizar una presentación de la asignatura que he utilizado en la asignatura de Fundamentos de Programación, donde hago un resumen bastante conciso de lo estrictamente necesario para, para poder sacar el máximo partido a este apartado. Bien, empecemos. En un flujo, recordamos, además de tener un buffer, además de disponer de un conjunto de datos de estado que nos informan de cuál es el estado del flujo. Podemos también mantener, en el sentido de consultar, establecer, eliminar, una serie de banderas que nos permiten modificar el comportamiento del flujo, en el sentido de
de qué manera, por ejemplo, se van a insertar los caracteres que introducimos en el flujo. Por ejemplo, si inserto en un flujo como cout, un número entero, podría modificar el comportamiento de esa operación de inserción para que en lugar de insertarse los dígitos decimales ese número entero en formato decimal, se insertara en el flujo su representación en octal o en hexadecimal, sin necesidad de hacer de forma explícita ninguna función para transformarlo, simplemente utilizando un determinado modificador. Podríamos, de esa manera, cambiamos, por decirlo así, el estado del flujo, el comportamiento del flujo, y cuando se insertan datos, simplemente se consulta cuál es el estado. Por ejemplo, diríamos, inserta este número entero en el flujo. Se consultaría en la tabla de estados y se diría, el estado es hexadecimal. Vale, pues entonces ese número entero se insertaría en formato hexadecimal. Básicamente es lo que ocurriría. Bien, vamos a ver con un poco de detalle qué es lo que ocurre. Bien, tenemos la siguiente información de formato sobre un flujo. Tenemos banderas de formato, donde lo que nos interesa es el set F y un set F que nos va a permitir, veremos, establecer y borrar o desactivar las operaciones de formato. Podemos establecer la anchura, o sea, el número de caracteres que va a ocupar un dato que se va a insertar en el flujo, y la precisión, o sea, el número de decimales con el que vamos a tratar un número decimal. Las opciones de formato se pueden modificar utilizando métodos o utilizando manipuladores. Al final, ambas formas de trabajar son equivalentes y producen los mismos resultados. Así, si utilizamos métodos, podemos activar o desactivar banderas de estado, y en este caso actúan como si fueran variables lógicas. Por ejemplo, estamos desactivando el modo decimal, o sea, los números dejan de insertarse en el flujo utilizando su representación decimal, y aquí estamos set estableciendo la representación hexadecimal. Los números pasan a insertarse en representación hexadecimal. Establecemos el ancho en 20 caracteres. Todos los valores que se insertan en el flujo van a ocupar 20 caracteres de ancho. Establecemos el carácter de relleno, que deja de ser el espacio en blanco y pasa a ser el carácter cero, etcétera. Por lo tanto, como puede ver, con métodos puede realizarse toda esta tarea y también puede utilizarse con manipuladores. De esa manera, un manipulador es simplemente son objetos que se insertan en el flujo de una manera convencional como cualquier dato. Por ejemplo, el NL es un manipulador bien conocido, pero también podemos insertar, por ejemplo, aquí lo tiene, mediante DEC, estamos insertando este manipulador que modifica la manera en la que se inserta el siguiente valor en el flujo. X pasa a insertarse de manera decimal, aquí de manera hexadecimal, aquí de manera octal. Por lo tanto, ya puede hacerse una idea de cuál es la manera en la que se van a gestionar los flujos utilizando esta estrategia. Bien, las banderas se activan utilizando set y se desactivan utilizando un set. Set F, un set F, la F viene de flags. Los manipuladores, perdón, los valores más comunes son los que aparecen en esta tabla. Establecemos números reales en notación de punto fijo, por lo tanto dejan de presentarse en notación científica, o al revés, se fijan en notación científica y se desactiva en formato flujo, formato de punto fijo, o que se muestre el número decimal con el punto decimal independientemente de que la parte decimal sea 0 o no, o incluso que se muestre el signo del número. Se establece o se puede establecer de la siguiente forma, utilizando set F sobre el flujo cout. Estamos indicando que a partir de ese momento se establece la notación de punto fijo y se muestra el punto decimal. Estas dos instrucciones podrían ser dos instrucciones comunes y repetitivas en todos los programas que usted escriba, porque parece normal que
se muestren los números en punto fijo y con el punto decimal. Bien, y otros manipuladores que se pueden establecer, los puede ver en los distintos ejemplos, pero como dije, voy a centrarme en aquellos que me parecen más interesantes y voy a retomar la presentación, por cierto está disponible en Prado, que puse a disposición de mis alumnos en la asignatura de Fundamentos de Programación para resumir y concretar los aspectos más interesantes de esta sección. La primera parte del seminario, de la presentación, estaba relacionada con los flujos y los del operador de inserción y de extracción de flujo, de una forma muy somera, muy resumida, que, en fin, ha sido explicada con mucho más detalle en secciones anteriores. Ahora voy a centrarme solamente en la manera de personalizar entradas y salidas. Bien, para personalizar entradas y salidas utilizaremos IOManip, Input Output Manipulation, por lo tanto hacemos el include de ese fichero y una vez que lo hemos incluido tenemos acceso a los siguientes manipuladores. Para fijar el ancho, setV, para indicar cuántas casillas vamos a emplear para mostrar un valor, para el carácter de relleno setFill, de manera que, por ejemplo, una vez incluido IOManip, observe estos tres datos enteros, uno con una cifra, otro con 2 y otro con 3. Cuando mostramos los números sin más, observamos que todos aparecen alineados a la izquierda y la presentación no es la más deseable. Bien, en el momento en que establecemos que queremos mostrar los números con 5 casillas de ancho, como aparece aquí, observe cómo todos aparecen alineados, en este caso con respecto a las unidades, las decenas con decenas, centenas con centenas, y aparecen 2 casillas al principio, 3 o 4, dependiendo del ancho. Eso lo conseguimos con este manipulador, setW. Si añadimos un carácter de relleno distinto al espacio en blanco, observe lo que ocurre. En este caso estamos enviando el entero de una cifra con 5 casillas de ancho al flujo cout, rellenando las casillas en blanco con un punto. Observe cómo conseguimos que aparezcan las 4 casillas con un punto. Lo mismo ocurre con este dato, donde el carácter de relleno es una X y en este caso el carácter es un asterisco. Observe de qué manera podemos personalizar nuestras presentaciones. En cuanto a números reales, vamos a jugar un poco con el número de casillas de la parte decimal. Bien, tenemos los valores 2.0 y 2.23, no hay decimales, hay dos decimales. Si los mostramos tal cual, el resultado es el que ve aquí. Bien, en este caso incluso muestra 2 y no 2.0, porque si la parte decimal es 0, no se muestra el punto 0. Obligamos a mostrar siempre el punto decimal con el show point y obligamos a que se muestre notación de punto fijo con IOS Fixed. Con Set Precision indicamos el número de decimales con el que queremos realizar la presentación. De forma que si además combinamos con el set W, podemos personalizar lo que de la manera que más nos interese. Por ejemplo, tenemos 3 valores, uno sin decimales, 2 decimales, 3 decimales. IOS Fixed, IOS Show Point, cuando mostramos esos números con 6 casillas de ancho y 2 decimales, este es el resultado que obtenemos. Observe que tenemos 2 decimales, el punto decimal son 3, 4 y 2 casillas en blanco, 6. Con total es lo que estamos buscando. Observe que incluso se ha redondeado la última cifra decimal. Era 2.328 y hemos redondeado a 2.33. Si especificamos más decimales de los necesarios, se nos rellenan con ceros, que es lo que estamos esperando. Y si indicáramos menos casillas de las que el número necesitara, el número tomará tantas casillas como precise. Por ejemplo, el 223, si lo pintamos, si lo mostramos con una sola casilla y con 4 decimales, observe que toma los 4 decimales que necesita y no utiliza una, sino los que necesite. Bien, pues con pequeñas variaciones, esto es básicamente lo que vamos a necesitar de toda esta sección para seguir trabajando.